Buenos días, tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión de día domingo. A todas las personas amadas que nos ven en Colombia, en los diferentes lugares, en Bogotá, en Girardot, en Cali, en Bucaramanga, en Zipaquirá, en La Guajira. Realmente pues nos da mucho gusto que puedan estar con nosotros, asimismo los hermanos y hermanas que están en México y en otros lugares, en Estados Unidos. Y a donde quiera que llegue la señal, nos han mandado saludos de diferentes partes de Sudamérica también. Les mandamos un afectuoso saludo. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Nos gustaría comenzar la reunión y la alabanza que tenemos para glorificar el nombre de Dios. Pero antes leer un pasaje de la Escritura que vamos a repetir en la enseñanza del día de hoy, que se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 16. Es un texto muy conocido por nosotros. Juan 3:16 dice de la manera que está escrita: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La verdad es que este pasaje nos recuerda lo importante que fue y que es que Cristo haya venido, y que haya venido por rescate de cada uno de nosotros. No hay que olvidar por qué nos congregamos, por qué nos reunimos, por qué estudiamos su palabra. No hay que olvidar que esos propósitos son los más importantes y esos propósitos son los propósitos eternos. Pudiéramos tener salud, pudiéramos tener dinero, pudiéramos tener una estabilidad, pudiera estar bien todo, pero si no está Dios, ¿de qué sirve? Pero pudiera haber carencia de todas las cosas, pero que Cristo esté presente en nuestra vida y entonces habrá valido todo. Habrá valido la pena vivir, habrá valido la pena sufrir, tener carencias, tener situaciones complicadas, enfermedad o la muerte misma. Pero si Cristo vive en nuestra vida, si vive en nuestro interior, bueno, entonces se habrá cumplido esto que dice la palabra, que Cristo nos vino a dar vida, nos vino a dar otra oportunidad, que Cristo vino a hacerse más que una persona, más que una religión, más que una filosofía, que vino a ser el Rey de nuestra vida, que vino a ser el autor y consumador de la fe, y que vino a ser ese camino, esa verdad y esa vida eterna que todos nosotros necesitamos. Entonces me gustaría, pues en ese mismo sentir, en esa misma intención, poderle dar gracias a Dios por el día de hoy y rogarle que nos acompañe en esta reunión. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Te decimos, Dios, gracias por permitirnos congregarnos en tu nombre. Gracias por cada persona que está conectada, por cada persona que escuchará esta enseñanza, a donde llegue este mensaje. Glorifícate en grande manera. Trae claridad a nuestra mente, disipa toda duda, todo problema, toda situación complicada que haya a nuestro alrededor. Te rogamos, Señor, que tú que escudriñas pues nuestra mente y nuestro corazón, nos traigas paz, Señor. Te necesitamos mucho, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos que tú te glorifiques y queremos agradarte, queremos alabarte y conocer una palabra de parte de ti. En tu nombre, que es sobre todo nombre, aún te rogamos por las personas que sufren, por las personas enfermas, para que te puedan conocer y para que también en tu abundancia y misericordia, de acuerdo a tu voluntad, porque tú puedes hacerlo, Padre, también pueda haber sanidades y también pueda haber milagros en tu nombre en este tiempo. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso es alabar tu nombre, Señor Jesús. Amén, Señor. Qué precioso, Señor, es poder estar en tu presencia, Jesús. Qué privilegio es, Señor, el que nos has concedido. Amén. Poder, Señor, levantar nuestra voz para adorarte, Señor. Amén. Para
para glorificarte, Jesús, y sentir tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Y sentirte tan cerca, Señor. Así es, Jesús. Queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, tu trono de adoración, Señor. Te damos gracias, Jesús, Amén. por tu grande amor, Señor, porque nos has mostrado, Señor, el camino de la vida, Señor, porque nos has enseñado cuál es el verdadero amor, Señor. Nos los demostraste en la cruz del Calvario, Señor, Así es. al dar tu vida por todos, Señor, al ofrecerte a ti mismo, Señor. Nos has mostrado el verdadero amor, Señor, habiéndote despojado tú, Señor, viniendo a ser, Señor, un hombre humilde, Señor, aquí en la tierra, Jesús. Te humillaste hasta lo sumo, Señor, hasta dar tu vida, Jesús. Amén. Qué precioso eres, Señor. Qué digno eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Dios. Amén, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió,
Santo y alabado sea tu nombre, Jesús. Amén. Exaltamos, Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Señor Así es, Jesús. Señor. Porque tú vives para siempre, tú reinas, Señor. Amén. Porque tú eres un Dios eterno, Señor, un Dios fiel, un Dios verdadero, Señor. Amén, Señor. Sea exaltado por siempre, Jesús. Así es, Señor. Te amo, Rey, y levanto mi voz.
Sonar
bendecimos, Señor. Digno de gloria, Eres el Dios verdadero, exaltado. te adoramos, te bendecimos, Jesús. Pues adorarte es el todo para mí. Exaltarte, Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. no lo hay, Señor. Amén, Jesús. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos un día más. Le damos gracias a Dios porque hemos podido avanzar en este ciclo de enseñanzas que le hemos titulado Tiempos Peligrosos. Estos tiempos peligrosos que nos han alcanzado y de acuerdo al mismo apóstol Pablo y lo más importante, de acuerdo a la Escritura, pues es un tiempo en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Hemos avanzado y el día de hoy vamos a hablar pues de otra de las características de los hombres de los últimos tiempos, lo cual lleva por nombre la enseñanza del día de hoy que hemos titulado Aborrecedores de lo bueno. Y vamos a leer, ¿qué le parece? Antes de poder comenzar la enseñanza, esta porción de la Escritura que Dios nos ha estado alumbrando y explicando con detenimiento, que hemos estado pues analizando elemento tras elemento, pecado tras pecado, característica tras característica, con la ayuda de Dios, para que Él pues nos siga hablando. Vamos a abrir la Escritura en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. El apóstol Pablo dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y es muy solemne cómo termina este versículo, porque dice: a estos evita. Me gustaría hacer una oración y que Dios nos ayude. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias porque has hecho este día para nosotros. Gracias porque aunque nos han tocado tiempos peligrosos, tú nos acompañas y podemos abrir tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento, háblanos al corazón, en tu nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a empezar entonces con esta enseñanza que se ha titulado Aborrecedores de lo bueno. Y como leímos, los aborrecedores de lo bueno es una característica más de estos tiempos peligrosos. Si nos ha estado siguiendo en este ciclo, ya hemos hablado de los que aman más los deleites, de los amadores de los deleites más que de Dios. Ya hemos hablado también de aquellas personas pues que se aman a sí mismos. Hemos hablado de los avaros, hemos hablado de los soberbios, de los vanagloriosos. Hemos hablado de una serie de características y personas pues que
cuando los analizamos con profundidad nos damos cuenta pues que pudieran ser gente muy inconversa, pudiera ser gente pues que si tú la catalogaras nada más por este tipo de pecados te darían miedo, te espantarían, pero algo que todavía ha atravesado más nuestro corazón es que todas estas personas van a tener una apariencia de piedad, cierta apariencia de piedad, entonces se vuelve en algo más complicado. El día de hoy vamos a tomar esta primera característica que es aborrecedores de lo bueno. Y quiero decir que la palabra que aparece en el griego para aborrecedores de lo bueno es la palabra afliagatos. La palabra afliagatos es una palabra pues que realmente significa, de manera literal, no sentir amor por las cosas buenas y da a entender que no solamente no se siente amor por las cosas buenas, sino también por las personas buenas. Es alguien que se aparta, es alguien que se aleja, es alguien que no le gusta estar en lo bueno, no le gusta estar en la verdad. Y pues la verdad es que no es tan sencillo de comprender porque si tienen cierta apariencia de piedad, si estas personas parece que son cristianas o dan a entender que son cristianas o te van a dar a entender que no son tan malas personas o que son buenas personas inclusive, ¿cómo es que van a aborrecer lo bueno? ¿Cómo es que van a aborrecer a otras personas que sí son realmente hijas de Dios o que son cristianos? Pareciera algo que es muy contradictorio, pero con la ayuda de Dios vamos a entenderlo. Y me gustaría poner un ejemplo, pues para que podamos entender esta idea. Imagínate de una persona que en su adolescencia o en su adultez empieza a leer, pues, unas revistas. Estas revistas son con contenido vano, con contenido que no tiene sentido. Vamos a decir que entremezcla cosas del mundo, entremezcla groserías, entremezclan mujeres y hombres vanos con poca ropa, no necesariamente pornografía, pero con un estilo de vida vano, mundano, y entonces todos los días llega a la puerta de su casa una publicación con este tipo de revistas. La persona está leyendo, 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 ve las imágenes, se deleita, todo el día está viendo esta información y platica con sus amigos y con sus amigas acerca de estas revistas. Después de varios meses, inclusive de años que esta persona tiene esa afición, que tiene ese deleite, le presentan un libro de literatura universal, le presentan un libro de poesía o le presentan un libro que es complejo de poder leer o estudiar. Ha leído toda la vida este tipo de literatura, la primera si le pudiéramos llamar, o este tipo de información vana, barata, que no se requiere mucho intelecto, que no se requiere mucha capacidad, ¿verdad? Como para poder analizar esta información. Y cuando le presentan la otra información, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que como no está acostumbrado a analizar, como no está acostumbrado, no tiene el hábito de la lectura académica, de una lectura de comprensión, porque hay algún tipo de literatura que se requiere poder tomar un diccionario, se requiere tener cierta preparación o cierto vocabulario para poder entender cierto tipo de estudio, cierto tipo de tratado o de libro inclusive. Entonces la persona como no está acostumbrada, simplemente, ¿sabes qué es lo que va a sentir hacia ese nuevo libro? Va a sentir rechazo, va a sentir un aborrecimiento. Y sabes, pasa exactamente lo mismo con esta característica. Las personas que han estado tan acostumbrados a estar deleitándose en lo malo, en el pecado, están tan acostumbrados en una vida vana, en una vida sin Cristo, aún haciéndole pensar a los demás que están bien con Dios, pero ellos entendiendo dentro de sí que no están bien con Dios, han tenido una cierta careta, han tenido un cierto disfraz, se han camuflajeado ahí entre los cristianos, se han camuflajeado entre la gente que realmente quiere buscar a Dios con todo su corazón. Pero dentro de sí ellos saben perfectamente que no quieren nada con Cristo, que no quieren las cosas en serio con Dios, porque tienen una apariencia de piedad, pero realmente aborrecen todo lo que es bueno. Y cuando empiezan a interactuar con verdaderos cristianos, cuando empiezan a interactuar con hijos de Dios o con hijas de Dios, ¿sabes una cosa? Se empiezan a alejar. Y se empiezan a alejar porque, pues de alguna manera no están acostumbrados. Porque de alguna manera no es algo natural para ellos y para ellas. Y ahorita vamos a ahondar un poco más en esta característica, pero un texto que también sería muy digno de revisar acerca de los que se acercan a la luz y de los que se alejan de la luz también, viene
en Juan capítulo 3, versículo 16, este versículo tan conocido por nosotros. ¿Cómo dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto que conocemos bastante, pero bueno, más adelante el mismo texto te dice pues que viene una condenación a la persona que no cree en Cristo y que no se acerca a Cristo. Y esto lo podemos ver reflejado en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, dice la Escritura, que la luz, sabemos que la luz es Cristo, la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. En el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Fíjate que es bien interesante esta frase. Aborrece la luz, aborrece a Cristo y no viene a la luz. Es decir, no se acerca a Cristo, no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ponte a analizar por un instante esto que estamos leyendo. No lo natural en la vida de una persona que dice que está buscando a Dios es acercarse a Dios. No lo natural de una persona que dice querer ser cristiana es acercarse a Cristo, acercarse a la luz. Eso sería lo natural en la vida de una persona que está buscando, de una persona que se está congregando físicamente, cuando se podía hacer, o virtualmente, ahorita que estamos congregándonos virtualmente. Sería lo natural que quisiera acercarse a Cristo, que dejara que Cristo pues revisara su vida, escudrillara su mente y su corazón hasta lo último del corazón, para que no se engañe, porque de acuerdo a la Escritura también engañoso y perverso es el corazón. Entonces a uno no le va, no le agradaría engañarse y no le agradaría realmente más bien poder ser escudriñado por el Espíritu Santo de Dios. En este tiempo que lo más importante y donde la gente clama por la salud y donde la gente, pues lamentablemente muchos están falleciendo, pues no les interesaría a las personas que están buscando de Dios si llegara a ver la situación de poder presentarse delante de Dios en la eternidad, estar preparados, ser aceptos delante de Dios, que no solamente por la enfermedad que está actualmente en el mundo, sino por cualquier tipo de situación. Hace unas semanas veníamos en la carretera con mi familia y vimos un vehículo que estaba completamente destruido. Y lamentablemente se veían varias cobijas y varias sabanitas como de un niño y dijimos entre nosotros, lamentablemente parece que ahí hubo algo delicado y tuvo que ver un niño. Entonces se quedó eso en nuestro corazón. Días después, revisando una nota, efectivamente en la carretera se había accidentado una joven de 19 años, una mujer de 40 años y un niño de 3 meses, o una niña de 3 meses. Lamentablemente la niña había fallecido. La mamá herida y la otra mujer herida, pero la niña falleció. Cuando tú ves este tipo de situaciones, tú entiendes algo. Evidentemente la muerte está cerca de cualquiera de nosotros y más en este tiempo, en un tiempo de pandemia, en un tiempo de enfermedad. Entonces, ¿no nos agradaría poder escudriñar la vida? ¿No nos agradaría que la luz se acercara a nosotros? Porque la luz ya se acercó, que es Cristo. Entonces ahora nosotros tendríamos que acercarnos a la luz. Eso sería lo natural en alguien que es serio en la búsqueda de Dios. No le interesaría engañarse, porque ¿qué importa engañar a los demás? ¿Qué importa llenar el ojo de los demás si sabemos nosotros mismos que algo está mal? Y si Dios, que no puede ser burlado, nos conoce desde el vientre de nuestra madre y Él conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestros pensamientos, aún las cosas más profundas y las más personales y las más secretas, Dios lo sabe todo. Bueno, lamentablemente muchas personas cuando Cristo vino, que esa es la premisa de Juan, el apóstol Juan habla bastante de eso, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. No se quisieron acercar a la luz porque no querían que sus obras fueran reprendidas. Y pasa eso exactamente el día de hoy. Cuando alguien no quiere ser honesto, cuando alguien quiere esconderse, camuflajearse, pues jugar como a la iglesia, jugar como al que quiere buscar a Dios, no se quiere comprometer, no quiere realmente entregar su vida, pues ahí medio se está escondiendo, aparenta delante de los demás. Pero la Biblia le está dando un nombre a estas personas y creo que lo vamos entendiendo. Este es un aborrecedor de lo bueno.
El aborrecedor de lo bueno, no creas que es una persona que se ve mala por fuera. No es una persona grotesca, una persona pues, que está violando, matando, que está asesinando. Obvio, también esa gente está muy mal. Pero aquí el aborrecedor de lo bueno se refiere a alguien que está aparentando, pero realmente no se quiere acercar a la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Vamos a leer Juan capítulo 3 en el versículo 21 para terminar esta idea. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Fíjate. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es muy precioso este pasaje, te voy a explicar por qué. Porque te da a entender que una persona que no está bien, que su vida no está bien con Dios, que ella entiende que su vida no es agradable delante de Dios, bueno, se va a acercar a Cristo por eso, porque quiere que sus obras sean reprendidas, quiere que Cristo venga y le ayude, quiere que la palabra pueda realmente tener un efecto en su vida, se acerca y se congrega virtualmente, escucha las enseñanzas, estudia la Biblia, ora, porque quiere agradar a Dios con todo su corazón. Y también aplica a las personas que ya son cristianas, pero que aún quieren parecerse a Cristo. Como dice el libro de Apocalipsis, no viene en la diapositiva, pero tú lo puedes buscar ahí en tu casa, el que sea santo, santifíquese aún más todavía. ¿Qué significa esto? Porque aquel que ya es santo, aquel que ya es justo, aquel que ya es limpio, aquel que ya es un hijo de Dios, una hija de Dios, va a tratar de agradar, va a querer agradar a Dios, no porque quiera comprar su salvación, porque eso lo sabemos que solamente Cristo pudo pagarlo en la cruz del Calvario, sino va a querer agradar a Cristo con toda su manera de vivir, de palabra, de hecho, en su comportamiento, en su testimonio, en su trabajo, en su escuela, con su familia, donde quiera que esté, no solamente en la congregación, no solamente un día de reunión, todos los días de su vida, en todas las áreas de su vida, va a acercarse cada vez más a la luz. No le da miedo la luz. ¿Sabes por qué no le da miedo la luz? Porque la luz representa a Cristo. La luz de este mundo es Cristo Jesús. La preciosa luz que vino a alumbrar a los hombres, pero que lamentablemente la gran mayoría de los hombres rechazan aún hasta nuestros días. Entonces, si te das cuenta, pues estamos entendiendo por qué los aborrecedores de lo bueno no se acercan a la luz, no se acercan a la claridad, porque sus obras quieren mantenerlas ahí escondidas, guardadas, porque no quieren cambiar, porque con sus labios pueden decir, yo sí quiero buscar a Dios, yo sí quiero ser cristiano, pero tú tienes que ser muy sincero. Dices que quieres, pero ¿realmente quieres o no quieres? Porque si no, entonces te vas a convertir en alguien que aborrece lo bueno. Esta misma verdad el apóstol Juan la vuelve a repetir, pero ahora en las cartas que él escribe años más adelante, siendo una persona anciana, siendo una persona evidentemente más sabia, con un mayor conocimiento de Dios, pero esta verdad él la seguía repitiendo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjate qué precioso. Está hablando seguramente entre gente pues, que conoce a Cristo y que anda en luz, es decir, que camina en el camino de Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Para que haya comunión espiritual tenemos que andar en luz. No podemos andar en oscuridad, no podemos andar en tinieblas, no podemos andar en pecado, no podemos andar en hipocresías, no podemos andar en desconfianzas, no podemos andar en ingratitud, no podemos andar en traiciones, no podemos andar en todas las características que hemos leído de los hombres de estos últimos tiempos. Y termina diciendo algo preciosísimo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, aunque hubiere pecado, aunque una persona necesitara arrepentimiento para conversión, para salvación, o una persona pues necesita restaurar su vida y necesita arreglar algo, bueno, tiene que acercarse a la luz, como Juan ya lo había expresado en Juan 3, que lo habíamos leído anteriormente en el versículo 19 al 21, o sea, tiene que acercarse a la luz. Si un verdadero cristiano llegara a pecar como algo extraordinario, como algo raro, como no la regla, sino la excepción a su vida, ¿cómo podrá restaurar su relación con Dios? ¿Quién podrá perdonarle? ¿Quién podrá ayudarle? ¿Quién podrá restaurar la vida? Sino solamente Cristo. Por eso es que si se acerca a la luz, para que sus obras sean manifiestas, reprendidas, Cristo es el único que puede limpiar pecado.
Los hombres no pueden perdonar los pecados, pero Cristo sí puede perdonar los pecados. Entonces creo que vamos entendiendo acerca de lo que esta característica representa, un engaño muy grande. ¿Y sabes por qué es un engaño muy grande? Porque aún lo bueno, aún lo bueno para este tipo de personas les va a parecer desagradable o no va a ser cómodo. No va a ser cómodo pues acercarse a personas que sean cristianas porque pues que tiene que aparentar. No va a ser cómodo abrir lo que hay en su corazón, abrir cómo va su familia, abrir cómo va su persona, abrir cómo va su relación con Dios, con otros cristianos. Tal vez no lo tenga que hacer con todos, pero con algunos sí tiene que hacerlo. ¿Cuáles son sus áreas de tentación? Una mujer puede hacerlo con una mujer. Dice la Escritura que las más ancianas enseñan a las más jóvenes. Entonces, esa es una actitud de andar en la luz, de no aparentar. Y seguramente pues no podemos abrir nuestro corazón con todos porque no conocemos a todos y realmente pues hay que poder mostrarnos amigos y tenemos que aprender con quiénes hacerlo. Pero es bien importante no andar solos. Entonces estos aborrecedores de lo bueno son gente que no va a querer ser escudriñada, son gente que no quiere ser analizada en el interior de su casa, en su familia, en su matrimonio, en la crianza con sus hijos, en las finanzas, en sus áreas de tentación. Prácticamente está aparentando, está realmente camuflajeándose, está ahí como diciendo, bueno, estoy bien, pero yo no quiero que nadie sepa cómo es mi vida. No va a ser cómodo acercarse a alguien porque no quiere que le reprendan, no quiere que le llamen la atención, aunque mejor es, ¿verdad? Es reprensión manifiesta, dice la Escritura, que amor oculto. Y fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que te aborrece. O sea, lo que te va a interesar es que la gente te diga la verdad. Y vuelvo a repetir, debemos tener ciertas personas a las cuales podamos rendirnos cuentas unos a otros para poder cuidarnos, porque hay del solo. Cuando cayere, ¿quién le levantará? Entonces, estos aborrecedores de lo bueno, pues les va a parecer desagradable cualquier tipo de reprensión, de examinación, de ministración, de ser revisados, de ser pastoreados, aún con gente que les ha demostrado fidelidad, amor, servicio. Porque es cierto, en un tiempo tan complicado, pues tú puedes tener ciertas reservas y ciertos cuidados, y eso es correcto también. No hay que ser simples en este tiempo, pero también no hay que ser maliciosos. Como comentábamos en enseñanzas pasadas, en la traición, no porque uno te traicionó, o porque dos, o porque muchos te traicionaron, tú no puedes cerrar tu corazón, porque tenemos que seguir adelante, porque tenemos que seguir confiando en Dios, pero también tenemos que seguir confiando en algunas personas. Y no me malentiendas, la confianza en Dios es por encima de todos los demás. Pero Dios siempre nos ha dejado también gente que nos pueda bendecir, que nos pueda ayudar, porque nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos ser humildes. Lamentablemente, estos aborrecedores de lo bueno, como van a empezar a aparentar, van a empezar a disfrazar, ¿verdad? Lo que son, a camuflajearse, pues tendrán que entremezclarse entre los que sí son cristianos y van a empezar a utilizar a las personas para lograr sus objetivos de autorrealización, para lograr sus objetivos a nivel económico, sentimental, emocional, tener amistades, tener pareja, formar relaciones en una congregación, porque le conviene, porque ya son actos más egoístas, son actos viéndose a sí mismo, no está pensando en los demás. En otras palabras, está haciendo una religión a la medida de su corazón, está haciendo una religión a su antojo, a su gusto. Eso sí, en lo profundo de su corazón no quiere agradar a Dios, se rebela contra Dios, es aborrecedor de lo bueno. Esta gente va a practicar pecados escondidos. Gente será intachable por fuera, tú por fuera no le ves ningún pecado, pero eso sí, tendrá muchos pecados internos. Muchos pecados internos. Él lo sabe, solamente que se está autoengañando, pero a Dios no lo puede engañar. Y él mismo sabe que tarde que temprano él está viviendo una farsa. No va a durar para siempre. Por eso el aborrecedor de lo bueno es alguien que lamentablemente tiene que vivir de mentira en mentira y en mentira. Dice con sus labios seguir a Dios, pero con sus hechos lo niega completamente. Aquí hay una característica muy importante de estas personas que es
la confusión que yo veo en mucha gente que con mucha necesidad y con una buena intención va a buscar quién le pueda compartir en este tiempo. Hay mucho material, hay muchas enseñanzas en el internet, en la red, muchos predicadores, muchas personas que hablan de Dios. Y entonces cuando tú escuchas algo de Dios, pues la gente como que se ilusiona, como que quisiera creer que todas las personas están bien con Dios, pero tú tienes que también tener una grande responsabilidad de lo que escuchas, de lo que estudias, de lo que analizas. Y sabes, cuando Jesucristo dijo en la parábola del sembrador, de aquellos que cayeron en la buena tierra, recuerda una característica, dice que los de la buena tierra dan fruto, pero dan fruto con perseverancia. A veces evaluar la vida de un cristiano, de una cristiana, no es tan sencillo, porque tú tienes que conocer cómo está su vida, cómo está su matrimonio, cómo está su familia, cómo va en su trabajo, que si da buen testimonio, mal testimonio, cómo es en todas las áreas de su vida. Hoy algunas personas te muestran cierta careta, en la iglesia son muy lindas personas, en la iglesia son muy colaboradores, son muy servidores, pero ya en la intimidad del hogar es otra cosa completamente diferente, porque tratan de forzar el fruto, tratan de aparentarlo, pero no pueden aparentarlo en todas las áreas de su vida. Por eso es muy importante, antes de que tú puedas determinar pues, que una persona es cristiana o no es cristiana, y más si estás escuchando una enseñanza o más si estás revisando cosas en el internet, que tú entiendas que eres responsable de saber que las personas den fruto con perseverancia, y tú y yo también. Si queremos realmente ser transparentes, tenemos que dar un fruto con perseverancia en todos los lugares, y esto solamente lo podemos hacer con la ayuda, con la gracia de Dios, porque pues por nuestras propias fuerzas y méritos, pues nadie lo podría hacer, evidentemente. Pero vamos a avanzar en esta enseñanza. Quisiera también, aparte de hablar de los aborrecedores de lo bueno, decir otra característica que nos va a ayudar en la enseñanza próxima, con la ayuda de Dios, a ver otras características de lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Si ya hablamos de los aborrecedores de lo bueno, bueno, yo quiero decirte también que otra característica que va muy de la mano, obviamente todas las características van de la mano, pero una que va de la mano es la gente que tiene un carácter, la gente que la cataloga el apóstol Pablo como impía. Los impíos, que también se encuentran pues, en esta porción que leímos en un principio, en segunda carta de Timoteo, del capítulo 3 del versículo 1 al 5, bueno, también viene ahí la palabra impíos. Y cuando a nuestra mente viene la palabra impíos, pues a lo mejor pues tú dices, bueno, impío es el que hace impiedad, el que hace pecado, el que transgrede la ley de Dios, el que no guarda los mandamientos, y esto es lo que a nuestra mente pudiera venir con la palabra impío. Pero es interesante que la palabra griega para impío, ahí es la palabra anosios, la palabra anosios es más profunda todavía. Es una palabra, una expresión griega, donde los hombres, bueno, decían que un anosios, bueno, quiere decir alguien que tiene como práctica el negarse a hacer las cosas que son buenas y aún las cosas que son buenas y son esenciales. Un ejemplo, alguien que teniendo a su padre enfermo no le visitaba era un anosios. Alguien que teniendo a su familia y él teniendo la posibilidad de sepultarlos o enterrarlos después de morir, no los sepultaba. Un anosios era alguien que se casaba hermano con hermana, es decir, algo antinatural. Un hijo que se casaba con su madre. Es decir, personas que hacían cosas raras, extrañas, muy pecaminosas. Esos eran los anosios. Entonces es muy interesante porque el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo que tenga cuidado, y no solamente a Timoteo, sino Dios nos está diciendo a todos nosotros de este tiempo que tengamos cuidado, porque dice, recuerda que después de todas estas características, dice, a estos que hacen estas cosas, a esos evita a esas personas. Entonces, orando y analizando, yo le decía a Dios, pero alguien que hace cosas tan evidentes, alguien que hace cosas tan desagradables, cosas que están dominadas por personas que están dominadas por sus pasiones más bajas, gratificando desvergonzadamente este tipo de situaciones, tienen que hacerlo en lo oculto, y así es. Si te das cuenta, muchos de estos pecados de esta lista son pecados ocultos. Un anosios, un impío,
entremezclado entre la gente cristiana, entremezclado entre los cristianos, entremezclado entre la gente que quiere amar a Dios. Tiene que ser alguien que en lo oculto, ahí en su cuarto, ahí en su cama, ahí en su mente, ahí en su corazón, ahí en su celular, esté haciendo cosas que nadie sabe, pero Dios sí sabe. Es una persona que, la verdad, está siendo un gran hipócrita, porque está haciendo cosas que ni entre los impíos, que ni entre los paganos, que ni entre alguien que no escucha ningún mensaje haría. Yo creo que la característica de estos últimos tiempos va a ser eso, mucha apariencia de piedad, mucha hipocresía. Anosios, que es la misma palabra que estábamos leyendo, también puede ser traducido como irreverente y también es traducido en el sentido del que hace obras impías. No solamente aquel que tiene este carácter tan corrompido de hacer cosas pecaminosas, sino que ya es una constante en sus obras. Imagínate cómo tiene que ocultarlo, imagínate cómo tiene que ocultarse, imagínate qué maestro de la actuación, qué profesional tiene que ser para que nadie lo pueda sospechar, tenga que aparentarlo delante de los demás. Este es el carácter de las personas de los últimos tiempos. Si ves a alguien en la calle y ves que está pegándole a un niño o pegándole a una mujer, pues tú dices, oye, pues ese es un impío, pero ese no está ocultando nada, ese está siendo un impío y no le importa. Si ves a una persona que está drogándose, pues tú dices, esa es una persona que está perdida en los vicios. Si ves a una prostituta, tú dices, pues lamentablemente es una persona que está perdida en sus pecados. Pero estos impíos, Anosios, es una persona que aparenta tanto, que no parece impío, pero sí es impío. Y entonces creo que nos ayudaría bastante también a entender que la Biblia habla estas verdades en una porción, en otra porción y en otra porción. Y vamos a estudiar otra porción de la Escritura que se encuentra en el penúltimo libro de la Biblia, que es el libro de Judas. Es un libro pequeño, que solamente tiene un capítulo, tiene pocos versículos, pero es muy impactante. Y vamos a leer Judas, capítulo 1, en el versículo 3. Y el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4, por favor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, y fíjate la palabra, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que es muy impactante esto que estamos leyendo porque te voy a dar algunas características o te voy a dar algunas referencias de este libro de Judas. Primeramente, pues tú ves que aquel que escribe se ve bastante contundente. Cuando tú lees este libro es muy contundente, es muy tajante, es muy radical y está hablando de hacerle frente a un tipo de personas, a un tipo de pecador, a un tipo de impío. Son gente indeseable de la que está hablando, son gente muy complicada porque están como encubiertamente infiltrándose en la iglesia y están metiendo enseñanzas que son contrarias al Evangelio, contrario a todo lo que se había explicado, contrario a toda la Biblia, pero lo hacen con una apariencia de piedad, lo hacen con engaños y están tropezando ya algunas personas o pueden tropezar a la comunidad. Entonces hay una advertencia muy fuerte de aquel que está escribiendo esto. El daño no implicaba, pues, que la gente del mundo quería hacerle daño a la iglesia, eso ya lo sabíamos, eso ya lo sabemos. Sino aquí el problema es que se habían infiltrado de alguna manera y habían empezado a dañar el interior de la comunidad. No podemos decir que toda la iglesia en ese tiempo, pero por lo menos esta carta está escrita, pues porque en esa comunidad a donde es dirigida, pues estaba afectando. Se ve mucha preocupación del autor, cuando leemos este capítulo, todo el capítulo, se ve una preocupación, se ve un celo, no se ve un celo carnal, se ve un celo de acuerdo al espíritu, ¿no? De poder cuidar a la novia, poder cuidar a la iglesia.
Esa es la novia de Cristo, la iglesia, la amada, la que dijo el apóstol Pablo, se lava con celo divino para presentar a la iglesia como una novia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Entonces este hombre, el que escribe aquí Judas, dice, mira, yo te exhorto a que contiendas ardientemente por la fe. ¿Qué es ardientemente? Decididamente. Que sea radical, que sea serio, pero no en la carne, no en tus fuerzas, sino con un celo que es un celo de Dios. Y que tiene que ser un celo conforme a la ciencia, conforme a la palabra de Dios. No visceral, no es el enojón, la enojona que grita o hace desvaríos, no. Que sea una persona muy celosa que amaba a Dios. Así como cuando Cristo entró, ¿recuerdas? Ahí a aquel lugar y empezó a quitar las mesas y a derribar toda la mercadería que estaba haciéndose ahí en el lugar donde se tenía que ir a adorar, ir a buscar a Dios. Entonces los discípulos se acordaron, ¿recuerdas? Y se acordaron de la porción de la Escritura que decía, el celo de tu casa me consume. Ese celo es el mismo que se está leyendo aquí en el libro de Judas. Es el mismo celo. El daño se acentuaba, lo sabemos, cuando estudias este pequeño libro, esta pequeña carta, porque quienes estaban provocando los problemas se llamaban cristianos. Ese era el detalle. ¿Te das cuenta la similitud con lo que estamos estudiando en la segunda carta a Timoteo? Pues todas estas personas tendrán apariencia de piedad. Pues también estos parecían cristianos, se llamaban cristianos y empezaban a entremezclarse y empezaban a hacer estragos en la iglesia. ¿Cómo los califica Judas? De una manera muy fuerte. Los califica y los juzga como impíos. Porque está escribiéndolo. Porque está denunciándolos. Si bien no pone un nombre propio, pero los está denunciando como impíos. Y utiliza figuras y escenas. De verdad, puedas estudiar este libro con calma en tu casa. Empieza a utilizar figuras y escenas como las de Sodoma y Gomorra. ¿Quién vivía ahí? Gente muy perversa. Y ocupa las figuras de Caín, de Balaam, de Coré, gente de la cual nosotros ya hemos hablado en otras enseñanzas de este mismo ciclo, y que algunas de ellas hemos visto su carácter corrompido, su carácter desviado, su carácter lamentablemente contrario a las cosas de Dios. Entonces se está comparando el autor a estos que se estaban entremezclando y tratando de engañar a la iglesia con unas características muy terribles. ¿Te das cuenta entonces por qué la preocupación? La preocupación de este hombre. La palabra impío que se ocupa es una palabra similar, no es la misma palabra que se ocupa en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Pero fíjate que en su raíz griega significa sin reverencia hacia Dios. Es muy similar a lo que estábamos estudiando, sin reverencia hacia Dios. Y otra también dice actuando en rebelión contra las demandas o contra los mandamientos o contra los lineamientos de Dios. Entonces esta palabra es terrible. Porque aquí se ve que la gente impía aparenta ser cristiana, dice ser cristiana, y entonces por eso dice Judas en ese espíritu, no temas contender ardientemente por la fe. No temas. Y yo creo que es algo con lo cual podemos nosotros ir concluyendo el tema del día de hoy, porque la próxima semana vamos a hablar de otras características, pero concluyendo con este tema. Si te das cuenta, la gente que es aborrecedora de lo bueno, como no está buscando a Dios y no se acerca a la luz, no se acerca a Cristo para que sus obras sean reprendidas, lamentablemente también está en impiedad, está en hipocresía, está en falsedad. Y tarde que temprano su final será terrible, como dice el mismo libro de Judas, que estudiaremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Será terrible. Porque la comparativa entre lo que hace Dios entre estas personas de los últimos tiempos y personajes en la Biblia que sus finales fueron terribles, pues creo que no le convendría a nadie, no nos convendría estar en esa condición. Antes bien, como la invitación de un principio, si nosotros andamos en luz, nos acercamos a la luz y nuestras obras son reprendidas, son desnudadas, nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, habrá una oportunidad
porque hay una oportunidad para el corazón contrito, humillado, que se arrepiente. ¿Cuánto temor nos debería dar ser aborrecedores de lo bueno? ¿Cuánto temor ser impíos, pero camuflajeados entre una multitud, camuflajeados, encubriéndonos, ocultándonos? No vamos a llegar muy lejos. ¿Por qué es un tiempo peligroso? Porque la gran mayoría de gente en las congregaciones, en los lugares, en las llamadas iglesias, la gran mayoría de las personas dice que ama a Dios, que busca a Dios, que son cristianos, que son hijos de Dios. Pero te estás dando cuenta que esta característica es tan engañosa que muchos de ellos son aborrecedores de lo bueno. Muchos de ellos son impíos, pero parece que tienen un disfraz de piedad. Es un disfraz nada más. Por eso recuerda lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, tendrán apariencia de piedad, como un vestido de piedad, como una fachada de piedad. Es como en una casa, imagínate que el frente esté pintado, esté bien bonito con madera, con mármol, con piedras bien bonitas, bien pintadito, bien arreglado, pero toda la parte de atrás estuviera destruido, estuviera derrumbado, estuvieran las ratas, la basura, estuvieran los desperdicios. Eso sería algo terrible. Como una escenografía en una obra de teatro. Nada más es una fachada, pero lo de atrás. Creo que te acordarás que nuestro Señor Jesucristo le hizo ese reclamo directo a los fariseos. Los comparó con sepulcros blanqueados. ¿Y qué era un sepulcro blanqueado? Pues era una sepultura ahí en el cementerio, muy bonita, muy arregladita, muy blanqueada, muy bien todo, pero por dentro tenía huesos de muerte. O sea, como diciendo Jesús, es que el problema es que en tu corazón, el problema es que desde lo profundo está podrido, está mal. ¿De qué sirve que estés bien por fuera? Por eso dijo, limpia primero lo de adentro para que después lo de afuera sea limpio. Yo te puedo decir que solamente el que se quiere engañar va a seguir en su mentira, pero tarde que temprano le va a alcanzar su maldad y su pecado. Cristo vino a traer vida. Cristo vino a traer salvación. Cristo vino aún a este tipo de personas porque también hubo de los fariseos, algunos, muy pocos, contados tal vez, que creyeron, pero sí hubo algunos. Y si Cristo ha venido en este tiempo entre nosotros, es para que nadie se pierda, para que nadie se crea, para que nadie de alguna manera se engañe. A mí me gustaría que pudiéramos con mucha calma y con mucho cuidado escuchar este canto. Este canto, te quiero decir que fue uno de los primeros cantos que yo escuché cuando empecé a buscar a Dios hace ya casi 20 años, por su misericordia, con su ayuda. Y a mí me habló bastante, porque yo estaba en un momento muy engañado pensando que yo era cristiano y no lo era. Y yo espero que al escucharlo, Dios te hable, Dios nos hable. Y si tú eres cristiano, la intención sea no condenarte, sino la intención sea que tú estés firme y que tú recibas esta palabra también de parte de Dios cuando dice con gran solicitud para acordarnos de nuestra común salvación. Y nos es necesario recordar, exhortándonos, que es animándonos unos a otros a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Con valor, con valentía, con celo, pero con ciencia y también con amor y con paciencia. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque en este tiempo que se habla tanto de Cristo y hay una ausencia de Cristo, no es correcto, no es justo, porque Él dio su vida por nosotros. Me gustaría que pudiéramos escuchar este canto y poder reflexionar en él para poder terminar con una oración el día de hoy. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que el enemigo les rodea y aún adentro está.
Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Aún te rogamos que nos ayudes en este tiempo, que nadie se engañe, que no tengamos una idea incorrecta de lo que es buscarte a ti, Señor. Que nos des un celo adecuado, un celo conforme a tu corazón, no de destrucción, no para perdición del alma, Señor, sino para ayudar aún al que se pudiera estar desviando, para rescatar aún al que está perdido, Señor. Pero que nadie se engañe, que no nos engañemos, Señor. Será un tiempo de mucha confusión, es un tiempo de mucha confusión espiritual. Pero tú has venido para mostrarnos, Señor, el camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Guárdanos, cuídanos y guíanos en tu verdad. En tu nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos. Le esperamos el próximo domingo con la ayuda de Dios para seguir con otra enseñanza de este ciclo, Tiempos Peligrosos. Que tengan muy buena tarde. Le mandamos un caluroso saludo a usted y a su familia y que Dios le bendiga.